Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Olga Marís, doctora en filosofía, para hablar sobre su libro Hannah Arendt, Cartas del recuerdo para los amigos. Olga es autora de varios ensayos y también escribe en revistas filosóficas como la de la Fundación María Zambrano. Dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre ella. Nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos, espero que disfrutéis de la charla y tenéis más información sobre el proyecto en la descripción. Empezamos. Antes de empezar, una cosa. Si quieres descubrir una nueva forma de escribir, una nueva forma de leer y una nueva forma de compartir, visita librio.com. Con doble O, no te olvides. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alexis. Muchas gracias por haberme invitado a Humanistas sin complejos. Es un honor. Gracias, ¿no? El placer es mío. Antes te comentaba que ya hubo una pseudo oportunidad hace tiempo y la dejé escapar. Y esta vez, bueno, cuando hablé con Herder, pues me ofrecieron la oportunidad de leer tu libro y de charlar contigo y dije, esta vez no, como si fuera una señal. Bueno, de todas formas, y esto también lo he hablado con Herder, es cierto que este libro, en cierta forma, se podría entender como una continuidad de ese primero que se titulaba La mística, o sea, la poética del exilio, Hannah Arendt, María Zambrano. Una de las protagonistas sigue aquí y sigue un poco, ¿no? Tejiendo la misma, un poco la misma idea que se deja leer en el primer libro. ¿Y por qué ese trabajo en relación a Hannah Arendt? ¿Qué te Sí, conduce a ello? pues fue justamente, es que yo siempre lo digo, realmente es que es un producto, a lo mejor fue incluso es un hijo, ¿no? Vástago de ese primer libro, porque sí que es cierto que un poco cuando estaba estudiando, también tiene que ver con mi tesis doctoral, que también estaba basada en la obra de Hannah Arendt y de María Zambrano, pero bueno, Hannah Arendt sí que me ocurrió que me di cuenta de que esa otra literatura que generalmente consideramos de género no tan importante como la canónica, de filosófica y digamos política, que es la literaria, y en cierta forma este género epistolar y los diarios también, pues cobraban una gran importancia en el corpus de Hannah Arendt, un poco no como continuación, sino que eran un poco las semillas, el prólogo, incluso a veces eran glosas o explicaciones de lo que íbamos a encontrar después en su obra política y filosófica, ¿no? De hecho, muchas veces me dicen, pero ¿cómo hay que leer este libro, no? Y yo le digo, pues sería ideal, o por lo menos mi lector ideal sería aquel que hiciera un estudio comparativo, casi cotejando esas cartas que yo voy introduciendo en el libro con la obra, además están todas claramente fechadas, ¿no? Pues con la obra que ella produjo o gestó en esa época, y es que verá las imbricaciones, y es un trabajo muy interesante, es un poco de espeleología de esas primeras semillas que dieron lugar a la obra política y filosófica de Hannah Arendt. ¿Y cómo crees que este trabajo, ¿no? Este enfoque de ir a las cartas, que me imagino que bueno, a ti te ha abierto, ¿no? Bueno, y a las personas que también lean el libro, les abre una dimensión mucho más personal de la persona, del personaje también. ¿Cómo crees que influyó en toda después su trabajo filosófico, político? ¿Has visto realmente que haya una influencia en toda esa correspondencia? Vamos, evidentemente, ¿no? Bueno, ya me había sido evidente, como te digo, en esos otros trabajos anteriores al libro, ¿no? Por eso la urgencia, tal vez, o la necesidad de recuperar este género epistolar. Es indudable, porque las cartas de Hannah Arendt con los amigos no son cartas normales ni cotidianas, son cartas de investigación y de análisis, ¿no? De hecho, no sé, hay una frase que de hecho también está recogida en el libro, ¿no? De Virginia Woolf, una sentencia que dice que toda carta en realidad es el prólogo o el preámbulo de un ensayo, ¿no? Y ciertamente, yo muchas veces me he puesto a cuestionarme si realmente la obra de Hannah Arendt hubiera sido diferente sin ese intercambio constante y epistolar con los amigos, y yo he llegado a la conclusión de que sí que hubiera sido diferente. Como te digo, hay muchos casos citados en el libro, pero así a modo a lo mejor tal vez anecdótico,
dos ejemplos que me gustaría traer a lo mejor aquí, que yo creo que pueden ser de interés, pues es en esas cartas con Karl Jaspers, que a mí, bueno, y no soy la única, hay mucha gente que ha leído el libro y me ha dicho que es la mejor parte, es la más bonita, es la más intensa, es la más íntima también, ¿no? Y de hecho es una pena, y aquí sí que ya hago un llamamiento a alguna editorial, aunque creo que es imposible, puesto que Piper tiene los derechos que no los quiere ceder a nadie, ¿no? Pues es terrible que no tengamos a día de hoy una traducción todavía al castellano, pero es que creo que todavía ni siquiera hay al inglés, de ese maravilloso, yo digo el libro, porque ya no es es un libro sobre las cartas de Hannah Arendt y Jaspers, que son 433 cartas, son magníficas, y además me ocurrió una cosa muy interesante, y es que leyéndolas, en un momento dado me olvidé de que realmente eran cartas, pero era como estar dentro de una novela en la que dos personas, ¿no?, están construyendo, ¿no?, o escribiendo eso, carta a carta, un libro conjunto. Entonces, por ejemplo, en estas cartas sí que encontramos, más que yo creo que en ninguna otras, esa necesidad de que lo que está ahí plasmado en la carta surja como obra publicada, o sea, ese paso, ¿no?, de lo privado a lo público. Hay una carta, por ejemplo, en 1946, fíjate la fecha, 1946, en las que ya se habla de la banalidad del mal. Y además es que viene, ¿no?, de Karl Jaspers, es Karl Jaspers el que utiliza el concepto. Y de esta forma no estoy intentando ni pretendo decir que hay una usurpación, ¿no?, de la, no diré discípula, de la alumna, ¿no?, de los conceptos del maestro, sino que no, lo que hay es una transmisión, una comunicación constante, esos vasos comunicantes tan importantes en la filosofía, ¿no? Y otro ejemplo, pues que hay cientos, como digo, ¿no?, pero otro ejemplo podría ser esas cartas con Heinrich Blücher, un gran desconocido, que he querido un poco revivir en estas cartas, ¿no?, o ponerlo en el lugar que le corresponde. Pues en esas cartas que se intercambian los esposos durante la época que dura el juicio de Eichmann, que ella está en Tel Aviv, pues ahí perfectamente ya encontramos esos esbozos que a veces no son solo grosso modo, sino que de forma muy, muy fina y muy detallada, pues esos caracteres del personaje esperpéntico de Adolf Eichmann, o esa, lo que ella llama, ¿no?, esa escena esperpéntica del juicio, ¿no?, que Ben Gurión creó en Israel, ¿no?, para enjuiciar a Adolf Eichmann. Pues todo eso ya se encuentra en las cartas, ¿no? Ella lo único que hace es un poco un desarrollo mucho más profundo de esos primeros gérmenes epistolares. Ahora comentabas la sensación, ¿no?, que tenías tú al leer, por ejemplo, la correspondencia entre Jaspers y Arendt, que estabas en medio de, ¿no?, como si estuvieses... Bueno, tú comentas, de hecho, en la descripción del libro, ¿no?, esa actitud de voyeur, ¿no?, de voyeurismo, como meterte en la relación que tenían. Me preguntaba mientras leía el libro, ¿no? Estas cartas al final eran privadas, o sea, una correspondencia privada, y me imagino que cuando ellos las escribían no tenían en ningún momento, ¿no?, la percepción o el pensamiento de que esto tal vez algún día fuera público. ¿Tú qué crees? Es un simple detalle, pero cuando te has metido en ese enfoque, en ese trabajo, ¿cómo has digerido toda esta sensación de, hoy me estoy metiendo en algo íntimo, pero realmente era algo tan íntimo sin ninguna pretensión futura de que esto viera la luz? Porque al final eran personajes, ¿no?, que tenían una trascendencia y que le iban a tener. Pues has dado en la herida, Alexis. En realidad, en el principio, en el inicio, era un poco ese pudor a inspeccionar un material que no estaba destinado a mí, ¿no? Sin embargo, de repente me surgió, no la idea, sino la corroboración, de que Hannah Arendt en realidad era muy consciente de que esas cartas eran un testimonio de su época y de una vida también, ¿no?, y de una obra también, que es un poco estas tres uniones que yo he querido hacer. El Congreso de Washington o en Marbach encontramos cientos de cartas que ella legó, o sea, ella legó, siendo muy consciente de ese paso de lo privado a lo público, y a que esas cartas se iban a convertir al final en un objeto de público, o sea, de museo, un objeto arqueológico, como dije anteriormente, ¿no? Entonces ahí ya se me quitó un poco el pudor de inspeccionar esa mirada voyeur. Pero es que además no es la única, es algo que ocurre mucho en el exilio, ¿no?, que es también una cuestión que yo muchas veces he reflexionado sobre ella. El exiliado en su periplo va arrastrando una maleta llena de cartas, porque Hannah Arendt no es la única. Con María Zambrano ocurre exactamente lo mismo.
mismo, ¿no? Y también muchas veces, y esto en una de las presentaciones que tuve del libro, salió este tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas personas, determinadas personas, deciden que sus cartas van a tener valor histórico, ¿no? Entonces era un poco, pero hay cierta megalomanía, hay cierta hibris, o es algo más, ¿no? En el caso de Hannah Arendt, sin embargo, creo que sí que hay algo de eso, puesto que ella era muy consciente del valor de su personalidad y de su pensamiento como testimonio de una época esencial, ¿no? De hecho, los hechos de nuestro tiempo, y habla siempre de los hechos de nuestro tiempo. Pero también hay algo más, porque ella lo que recupera, sobre todo lo que ella realmente guarda, son las cartas que le han enviado a ella los amigos, ¿no? Entonces, ese guardar las cartas de los amigos es también darle valor a los otros, al interlocutor, no tanto a ti mismo como a los otros, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el de Heidegger, cuya correspondencia está bellamente publicada en Herder, ¿no? No tenemos las cartas de Hannah Arendt, es decir, Heidegger no consideró necesario apropiarse o resguardar del tiempo las cartas de la alumna, ¿no? Sin embargo, ella sí que lo hizo, no así Karl Jaspers. Karl Jaspers sí que las guardó, ¿no? Entonces, yo creo que hay un acto muy hermoso de guardar algo que te pertenece a ti, pero que se lo vas a dar al futuro, porque sabes que tiene un valor. En un mundo, Olga, en el que bueno, tenemos múltiples herramientas para comunicarnos con los otros, y hoy en día prácticamente llamar a alguien es algo inaudito, o sea, es como que la gente no se espera una llamada, se espera un mensaje y todo dentro de un marco de mensajería instantánea. Hablamos de cartas, ¿no? Yo no sé si hoy en día alguien todavía sigue escribiendo cartas, pero ¿qué valor le das tú y qué crees y cuál crees que era el valor que le daba a la palabra escrita y a esta comunicación Hannah Arendt? Bueno, pues te diré que yo escribo cartas, ¿eh? O sea, esto es que quede entre nosotros, pero No lo dudaba, no lo dudaba. yo sigo escribiendo cartas. Bueno, yo creo que para ella, en otra época, claro está, aunque también, que decir, también he de decir que para mí un email o un correo electrónico bien escrito hace las veces de una carta, ¿no? Que a veces no, sí que se pierde lo tangible, ¿no? Y también Bueno, y el tiempo, ¿no? el tiempo, la demora que es tan importante, ¿no? Y la zozobra de llegará o no llegará la carta, ¿no? O sea, ese elemento espera, ¿no? Eso se pierde, es cierto, es cierto. Pero bueno, en todo caso, para Hannah Arendt la carta tenía mucho valor también como puente, ¿no? En el exilio, estamos hablando de exiliados, ¿no? Es imprescindible, si es imprescindible asociar a Hannah Arendt con la condición judía, también es con el exilio, ¿no? Entonces, para ella las cartas mandadas desde el exilio a esos lugares, ¿no? Lugares que hacían esas matrias en realidad improvisadas, ¿no? Puesto que ella era una ciudadana del mundo que nunca sintió ese enraizamiento a un lugar establecido, sino más bien a una lengua, ¿no? De hecho, es esa que todos tenemos en mente, esa conversación con Günter Gauss en 1964, cuando dice, ¿no? La lengua materna no enloqueció, sino enloqueció los alemanes, y la lengua materna es aquello en lo que ella se siente como en casa realmente, ¿no? Pues escribir cartas, y sobre todo en el idioma alemán, para ella es eso, es crearse matrias, como dije antes, improvisadas, en las que poder detenerse, en las que poder crear en conjunto, en la que poder resistirse también ante los acontecimientos, porque yo creo que la carta también es un acto de creación, pero también de resistencia, ¿no? De comunicación, ¿no? De comunicación entre personas que se encuentran no en un mismo lugar, pero en un mismo momento histórico. También algo muy importante, la carta como identidad, no perder esa identidad, ese elemento cultural, histórico, esa tradición, pero también de memoria, es un acto de memoria la carta. De hecho, por eso muchas veces me decían, ¿por qué estos? ¿No? ¿Por qué estos son los personajes o los protagonistas de este libro? ¿Por qué no otros? Porque sí que es cierto que no he incluido a todos los interlocutores de Hannah Arendt, ¿no? He dejado de lado de forma totalmente consciente otros interlocutores que tienen gran valor, ¿no? Y uno de los criterios de selección, y toda selección ya sé que es una elección, fue el idioma materno, ¿no? Para mí eran importantes esas cartas en las que ella se comunicaba en alemán. Y tuve que dejar de lado, muy a mi pesar, puesto que son de grandísimo interés, esas que intercambia con Mary McCarthy, ¿no? O sea, su gran amiga. Pero bueno, el idioma materno para mí era importante, y esas cartas en el idioma materno. Uh-huh.
Pues mira, has respuesto una duda que tenía y que no Mm, me había acordado de preguntarte, que era un poco cuál era el criterio, ¿no? de mm. selección que habías utilizado. Ese es uno de ellos, pero también Sí. hay otros, ¿no? Que también es un poco entender que qué personajes para mí, pero vamos, como digo, o sea, ha sido una elección totalmente con alevosía por mi parte, ¿no? Porque eran aquellos personajes que para mí, desde sus distintos enfoques, nos daban una Hannah Arendt que tenía un gran interés porque cada uno nos deja verla desde una máscara. Yo he hablado mucho de las máscaras y de los pliegues, ¿no? Pues cada personaje o cada protagonista de estas cartas nos deja ver un pliegue diferente de Hannah Arendt. Y la conjunción de todos ellos yo creo que dan un retrato bastante fidedigno de lo que fue ella, ¿no? O lo que fue su pensamiento, porque también a veces hay que separar la obra de la persona. O a Sí, de veces hecho, no, ¿eh? de hecho, un ejercicio muy interesante cuando lees el libro es un poco comparar, bueno, a mí me gusta comparar un poco, imaginarme qué tipo de, o sea, las relaciones distintas, ¿no? Y después también todo el traspaso de pensamientos, de ideas, de opiniones, de críticas, pero sobre todo llevarlo un poco a lo personal, que también yo creo que es una de las partes del libro, ¿no? Esa Mm. trascendencia hacia un lado más emocional. Y en este sentido, antes de pasar ya a tratar un poco las relaciones específicas que más me han gustado, te quería preguntar un poco sobre el valor de la amistad, ¿no? Para Arendt, todos aquellos con los que se escribía eran amigos, había un interés más allá de la amistad, hay varios tipos de amistad, y después también por qué Arendt se escribía con estas personas y no con otras, o sea, un poco cuál era el fundamento, ¿no? La causa detrás de toda esa correspondencia y el valor que le daba Arendt a poder tener esas relaciones de amistad. Mm, bueno, ¿por qué se escribía con estos, ¿no? Como digo, no los otros que también hay, pero con estos protagonistas de estas cartas, porque eran amigos, ¿no? O sea, la unión que tenía con ellos se basaba en una amistad profunda, ¿no? Eh, ¿Y qué era la amistad para Hannah Arendt? Pues yo creo que la amistad era con gran diferencia el sentimiento político más profundo, ¿no? Y digo político, ¿no? Porque para ella la amistad, a diferencia del amor, que pertenece al ámbito de lo privado, sobre todo eso que a mí me parece precioso, ¿no? Lo precioso por lo radical que es y lo fuerte, esa idolatría a un único ser, está hablando sobre todo, ¿no? De esa relación primera con Heidegger. Bueno, pues para ella es muchísimo más importante la amistad, ¿no? Es la privilegia sobre el amor único. ¿Por qué? Pues básicamente porque ella hace una distinción entre la amistad no es una relación entre dos personas, sino como he dicho, trasciende al ámbito público. Y además por algo muy importante, y es que en la amistad se cumplen esos condicionamientos que son interesantísimos y vamos, balaustres de su concepción política, que son la pluralidad y la unicidad. O sea, en la amistad se cumplen las dos cosas, ¿no? Que no hay muchos ámbitos en los que se cumplan, ¿no? O sea, la pluralidad de dos personas que por su unicidad, es decir, por ser quienes son, de repente construyen ese lugar en el que es posible la comunicación y el diálogo, ¿no? Y algo muy importante, la posibilidad de contradecirse, ¿no? O sea, queremos un amigo que nos contradiga, ¿no? Porque en realidad contradecirnos es la única forma de hacernos cambiar de opinión, ¿no? Yo creo que Hannah Arendt, y esto es tan necesario hoy, si me dijeras qué es lo más importante de Hannah Arendt a día de hoy, es esa loa o ese elogio al diálogo, pero al diálogo crítico, ¿no? O sea, porque hoy en día, sobre todo en la política, se va a hablar ya desde una ideología, ¿no? Entonces estamos Sí, sí. atrincherados en esa ideología y ya no hay quien los cambia, pero ella lo que está diciendo y lo que es tan importante en la amistad es esa conversación que es conversión, o sea, nos movemos hacia el otro, nos convertimos en otro. Hay como unas sustancias químicas que de repente hacen que detrás de esa reunión de personas dialogando en libertad surja algo diferente, nos cambiamos, ¿no? El otro nos cambia. Y eso es lo importante de la amistad. Bueno, todo eso que comentas, ¿no? Un poco de la construcción de la identidad que tiene Mm, Arendt a mm, través de las cartas y de las conversaciones con todos sus amigos. mm. Totalmente, o sea. Ujú. Y son, más allá bueno, la influencia, ¿no? Que comentabas antes y que se refleja en el libro, que tiene toda esta correspondencia, todas estas cartas en el trabajo filosófico, político, social de Hannah Arendt,
son amigos, ¿no? Entonces también entiendo, y comentabas también lo del exilio, no nos olvidemos, no solo ella, sino muchas de las personas con las que se cartea, al final también están en el exilio, o están perseguidos, o están huyendo del nazismo en este caso. Entonces, también son un apoyo, ¿no? Personal, o sea, sí se ve en las cartas. O sea, no solo está el interés, ¿no? de construir esa identidad, de trabajar, de contradecirse a uno mismo a través del otro, sino también se ve muchas veces el apoyo, ¿no? Personal que supone la experiencia compartida de, oye, estamos pasando por lo mismo o por situaciones parecidas, apoyémonos, ¿no? Y creo que para ella es importante también eso. Es muy importante, o sea, de hecho, tal vez no lo mencioné antes, pero ¿por qué también la necesidad de las cartas, ¿no? Pues por eso, de repente, en el fragor de la vida, ¿no? De los viajes, porque también es algo importante, para que haya cartas, bueno, no necesariamente, pero en este caso sí, en el caso de estas, casi todas las cartas que aquí se han mandado, se necesita una distancia. O sea, la nostalgia del otro, la nostalgia de algo que ya no está, ¿no? O sea, esa distancia, esa separación es lo que posibilita que la carta en realidad sea un antídoto contra el olvido, un antídoto contra la tristeza de sentirse en soledad. Y también algo muy interesante, que la carta permite, y esto creo que es esencial, ese momento de pararte a pensar. De pararte a pensar. Y yo creo que lo vemos muy bien en eso, y pararte a pensar en dónde estás y dónde quisieras estar. Ese consuelo del que hablas es recíproco, ¿no? Porque las cartas, a mí lo que me gusta es que lo encontramos, ella recibe consuelo, pero ella también es transmisora de consuelo, ¿no? Las cartas, por ejemplo, con Hilde Frenkel, que es una gran desconocida, que realmente está en el libro simplemente por esa amistad tan especial que tuvo con Hannah Arendt, pues muchas veces es la propia Hannah Arendt la que sirve de consoladora, ¿no? Puesto que su amiga está enferma de cáncer, va a morir. De hecho, de ahí está la intensidad de esas cartas, ¿no? De saber que la amiga va a morir y que ella no está en ese momento para consolarla, ¿no? Pero también tenemos, como tú bien has dicho, los momentos en los que ella es consolada, y lo encontramos mucho en las cartas con Heinrich Blücher, ¿no? De hecho, ella le denomina, yo creo que de forma muy simbólica y totalmente descriptiva, mis 4 paredes, ¿no? Y también mi casa móvil. Y en esas cartas que le manda, pues como dije antes, desde Tel Aviv, cuando ella se siente totalmente desubicada, puesto que no entiende esa maquinaria perversa de la burocracia israelí, ¿no? Pues encuentra en Heinrich Blücher, pero no solo en las cartas que de él recibe, sino en las cartas las quejas, ¿no? Las quejas o reclamaciones que ella hace, encuentra el consuelo en ellas, ¿no? Y luego otro ejemplo, yo creo, de reconfortar o de encontrar en las cartas un refugio que nos libre de la intemperie, está en las cartas, de nuevo, con Karl Jaspers, ¿no? Yo lo cito en el libro, en 1963, con ese escándalo que suscita el polémico o la polémica tesis sobre la banalidad del mal. Ahí está el maestro, que además es una forma muy, muy especial de manifestar esa querencia o esa necesidad de abrigar y de abrazar al amigo, ¿no? Y creo que con separación de 2 días, Karl Jaspers manda cartas, ¿no? Sabiendo que lo que decíamos antes, no es como el email, que tú sabes que lo recibe instantáneamente. Karl Jaspers sabe que no lo ha recibido, que no ha recibido esa carta todavía. Sin embargo, siente la urgencia de mandarle otra, como diciendo, estoy ahí, ¿no? Y me imagino, esto no hay ninguna carta que lo diga, porque de hecho en esta época sí que Hannah Arendt un poco necesitó separarse, ¿no? Guardar silencio. Pero me imagino, ¿no? que al encontrar ese abrazo de cartas, ella se sintió reconfortada, seguro. Sí, es bonito, ¿no? Porque no es una comunicación lineal lo de las cartas, No. es como un puzzle, bueno, ni siquiera un puzzle, o sea, son piezas que no encajan, ¿no? Bueno, las envías No. sin saber la respuesta de la otra persona y se van superponiendo y te das cuenta que a lo mejor habías tal vez pues prejuzgado, ¿no? Algo de la otra persona y recibes la carta y sabes que bueno, es maravilloso. Sí. Vamos al primer personaje que aparece con Martin Heidegger. No sé si es voluntarioso o no, que empieces con él. Me gustaría que pudiéramos comentar un poco, bueno, tal vez esa relación, antes comentabas, tenía el concepto de máscaras, aquí sale mucho, y un poco cómo fue la relación entre Heidegger y Arendt, ¿no? ¿Qué nos podría explicar?
Bueno, quiero decir en realidad que pensé mucho, ¿no? Si era necesario introducir a Heidegger, no por manía personal, que no existe, ¿no? Sino porque era un tema muy manido, un tema muy mal interpretado, y no quería en realidad añadir mayor, a lo mejor, eh, sí, mayor humo, ¿no? Al incendio. Entonces, pero bueno, pensé que era importante. Y no es de forma totalmente premeditada que esté al principio, ¿no? Él está al principio, pero también Jaspers está al final. Para mí era necesaria esa basculación, ese equilibrio, ¿no? Entre los dos dioscuros, digamos, ¿no? De hecho, hay una pregunta, ¿no? Que recorre todo el libro, que es siempre Freiburg, o Friburgo o Basilea. Es decir, los primeros años, bueno, los primeros años, no, el rector de Freiburg, Heidegger, o el maestro exiliado en Basilea, ¿no? Karl Jaspers. Son ambos profesores suyos, ¿no? Entiendo. Son Con uno como suyos. que estudia la carrera, por así decirlo, y después con Jaspers es como un profesor de como un seminario o algo un poco más, ¿no? Los dos son sus maestros. Con Heidegger sí que inicia, ¿no? De hecho, pues en Marburg lo conoce en las clases de filosofía, una Hannah Arendt jovencísima, ¿no? Que se enamora del profesor, ese idilio tan conocido. Bueno, pues sí, son las clases básicamente de filosofía. Con él empieza a escribir su tesis doctoral, muy jovencísima, sobre el concepto de amor en San Agustín. Después, pues justamente por este idilio no bien encauzado, va a Freiburg con Husserl y finalmente a Heidelberg con Jaspers. Y Jaspers sería el que, sobre todo, le dirigiría su tesis de habilitación sobre Rachel van Hagen, ¿no? Pues bien, si me lo permites, no voy a hablar tanto de la relación Martin, Heidegger, Hannah Arendt, sino un poco lo que encontramos en las cartas. O sea, cómo fue esa relación epistolar, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, si tenemos que hacer, vamos a hacerlo si te parece, ¿no? Un poco haciendo una comparación entre esas correspondencias con los dos maestros, ¿no? ¿En qué se diferencian tal vez? Porque en qué se asemejan sería difícil. ¿En qué se diferencian, no? Pues en qué se asemejan en la idea de maestro, ¿no? La idea de maestro, pero también la idea de maestro va definiéndose, perfilándose a lo largo del tiempo, ¿no? Porque Karl Jaspers empieza siendo un maestro, ¿no? En las primeras cartas, pero luego llega un momento en el que es algo más, ¿no? O sea, sigue siendo el maestro, pero es el amigo incuestionable. Si Heidegger fue realmente el amigo de Hannah Arendt en algún momento, no sabría contestarte. O sea, quiero pensar que sí que lo incluía ella dentro de la amistad, pero esa amistad política, ¿no? Pero amistad íntima no sabría decirlo. Pero bueno, lo que sí que vemos en esas cartas con Heidegger para mí hay como un quiasmo, ¿no? De repente hay una que es muy interesante. Hay una primera parte que es la que va eso de 1925 hasta el 33, ¿no? Esas primeras cartas enardecidas de amor, ¿no? Platónica no fue, platónica al principio, luego no. Y en ellas es claramente, recuerdo, solo tenemos las cartas que Heidegger envió a Hannah Arendt. Las de Hannah Arendt no las tenemos, por lo tanto, hay una deficiencia, ¿no? Pero sin embargo, y es lo curioso de las cartas, que aún no teniendo la respuesta o la otra parte, es posible entre líneas imaginarlo. Entonces, incluso en lo fragmentario, en lo ausente, tenemos presencias, o por lo menos ecos o resonancias. Y eso es interesante como labor de reconstrucción. Pues bien, pues vemos en esa primera época vemos claramente la figura del maestro, ¿no? El maestro que es el que dirige todo, el que tiene la voz, el que escribe, el que piensa, el que está escribiendo su gran obra, ¿no? Ser y tiempo, el que no tiene que ser molestado, en el que permite, y digo permitir porque es así, la presencia de la enamorada o del amante, pero solo cuando a él le viene bien, ¿no? Y una presencia que tiene que ser un poco auspiciadora, ¿no? Entonces, todo eso creo que hace fácil entender, teniendo en cuenta cómo fue la personalidad de Hannah Arendt, que acabará con una ruptura, ¿no? Ella abandona al maestro porque, entre otras cosas, es muy consciente de que ella tiene que crear por separado su propia obra. Sin embargo,
y yo creo que esto es lo que se malinterpreta siempre en Hannah Arendt. Ella tiene una gran capacidad de reconocer el valor o el valor de pensamiento de Heidegger en toda su obra, en toda la obra de ella, ¿no? Y demostrar una gratitud, que lo que muestra básicamente es gratitud. De hecho, en alemán, denken und danken son palabras que están son términos que son parientes, ¿no? Hay un parentesco etimológico entre ellos, ¿no? O sea, pensar y agradecer. Y lo que realmente le agradece Hannah Arendt durante todo el tiempo, y tal vez por eso se logra reconciliar con las pifias, ¿no?, de su maestro, es ese saber que fue tocada por la varita, de hecho ya la llamaba el mago de Marburg, ¿no? Bueno, no solo ella, todos los de aquella época, ¿no? La figura del maestro era considerado como el mago de Marburg, ¿no? Pues esa varita del pensamiento se posó sobre ella y realmente gracias a ese don, ¿no?, pues pudo, o esa gracia, pudo desarrollar toda su obra política. Yo creo que una de las claves de esto es en una de las cartas le dice, le quiere enviar un ejemplar de la condición humana, ¿no? Y le dice, este libro se gestó en esos primeros meses y esos primeros años en Marburg, y sin esos años no hubiera sido posible escribirlo, y te debe a ti todo, ¿no? Entonces, yo creo que es un gesto de humildad que no se tendría que pasar por alto, ¿no? Y que creo que lograría, o por lo menos esclarecería, pues esa constante pregunta de, pero es que le perdonó, o es que Hannah Arendt tenía un doble rasero, ¿no? No. Pues esas son las cartas, esa primera parte con Heidegger, pero luego tenemos la segunda parte, que es ya a partir de 1950, hay un montón de años de silencio entre ellos, ¿no? O sea, vuelven a escribirse y ya el tono es totalmente diferente, porque Hannah Arendt, no olvidemos, ya ha escrito es la reconocida politóloga, ¿no?, que ha escrito Los orígenes del totalitarismo, que ya cuenta con una presencia y una voz en la esfera pública. Entonces ahí ya cambiamos, ¿no? Entonces ya no es la alumna o la discípula así modosa y callada, sino que es la mujer que tiene voz, ¿no? Lo que no ha cambiado es el... Conectan a través de un tercero, ¿no? Perdona que te interrumpa, Olga. ¿Cómo es esa reconexión después de todo ese silencio también que aparece en el libro? Bueno, ella realmente es muy reacia a si tendría que ser o no tendría que ser ese encuentro. Pero hay un viaje, ella tiene que viajar a Alemania y ella pasa por Freiburg y no sabe si realmente debiera comunicarse con él, ¿no? Entonces lo que hace es que escribe una carta, pues diciéndole, estoy aquí, bueno, me gustaría verte, pero no sé si es lo correcto y tal. Y lo que hace es, como no se atreve a enviarla o no, la deja ahí. Por si de repente alguien luego la manda o no. Y efectivamente el destino hace que esa carta llegue a Heidegger y Heidegger aparece en el hotel de ella, ¿no? Entonces hay muchas escenas de cómo fue ese encuentro, no sé si qué tienen de real, porque en las cartas no está, ¿no? Entonces, Perdón, interrumpí. No. Estamos hablando de la segunda parte de esas cartas. Sí, pues eso, ¿no? Ella es la voz fuerte. Bueno, lo que decía es que aunque ella sí que es reconocida públicamente, Heidegger nunca la reconoce, ¿no? De hecho, yo creo que hay un gesto muy clarividente de esto, y es que nunca llegó a leer, o bueno, por lo menos nunca en las cartas, según las cartas, no lee Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Al principio se excusa diciendo que él no entiende, no puede leer en inglés, pero cuando la obra es publicada en alemán tampoco lo hace, ¿no? Entonces hay un desinterés que no es recíproco, ¿no? Porque Hannah Arendt no solo lee, estudia y traduce y enseña los libros y las obras de Heidegger en Yale y en Estados Unidos, sino que es una gran defensora de que el pensamiento de Heidegger llegue traslúcido, o sea, que sin perversiones, ¿no?, ideológicas a esa otra parte del mundo, ¿no? Pero el profesor, sin embargo, nunca accede a reconocer o acercarse al reconocimiento a ella, ¿no? No encontramos eso, por ejemplo, en las cartas con Karl Jaspers. Hay una carta preciosa en la que
una señal de total humildad de 1964, Jaspers dice la prueba de que de que mis enseñanzas tienen algún valor es que tú existas, ¿no? Entonces, esta capacidad de reconocer que en ciertos aspectos el discípulo, la alumna, le ha aventajado, ¿no? Pues yo creo que dice mucho de la personalidad de Jaspers, ¿no? Y eso es continuamente lo que encontramos en esa correspondencia en la que se mezcla todo, ¿no? Se mezcla lo más personal, los acontecimientos históricos, pero también la obra, ¿no? A mí lo que me gusta, y por eso disfruté tanto de esta correspondencia, es que sin remilgos, pero con una crítica bien intencionada siempre, se despedaza la obra del otro, ¿no? Sí, o sea, no hay, como somos amigos, podemos decirnos todos sin miedo a la herida, porque sabemos que estamos construyendo algo en común, ¿no? Y esa sintonía de pensamientos creo que es uno de los grandes tesoros de esa correspondencia. Bueno, es una relación plenamente horizontal, ¿no? La de Jaspers y Arendt. Tal vez al principio no, pero como lo que tú comentabas, se va reequilibrando, cosa que con Heidegger parece que no, ¿no? Que siempre hay esa verticalidad y que a pesar de que ella no pues se convierte en quien se convierte, no por parte de Heidegger, no sé si por parte de Arendt, pero sobre todo por parte de Heidegger sigue existiendo, ¿no? Y hay una intención de mantener esa verticalidad absoluta. Quería preguntarte un poco, ya para terminar con Heidegger, un poco cómo reflexiona Arendt sobre la verdad y la culpa, ¿no? Después de en ese retomar la correspondencia, el contacto después de todos esos años de silencio con Heidegger. ¿Cuál es el intercambio ahí y cómo lo vive ella? Porque también ahí inevitablemente se mezcla algo personal, ¿no? Pero también toda la dimensión política y del trabajo de Arendt que está. ¿Cómo reflexiona sobre eso? Claro, pues ahí está lo que muchos críticos y pensadores hablan, el doble rasero, ¿no? de Hannah Arendt. Hay una carta en la que, en esa correspondencia, ¿no? En la que Heidegger un poco, bueno, ya sabemos que nunca dio explicaciones, ni nunca desde luego nunca se disculpó, ¿no? Pero nunca fue claro, ¿no? Nunca habló de forma clara sobre lo sucedido en aquellos años, ¿no? Pues bien, hay una carta en la que más o menos hace un remedo de aclaración, por lo que se intuye que hubo una carta primera en la que Hannah Arendt le cuestiona, o sea, lanza el cuestionamiento de por qué, ¿no? ¿Por qué hizo lo que ella llama tan Gleichschaltung, ¿no? ¿Por qué fue capaz de hacer lo que hizo siendo o no hacer lo que no hizo, ¿no? Siendo el rector de Freiburg? Pues bien, Hannah Arendt sí, por lo tanto, o sea, yo creo que esto es lo que nos debe llevar a entender, es que ella sí que se hizo ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo fue posible que la genialidad de Heidegger, de esa mente privilegiada, llegara a convertirse en un hombre masa, ¿no? Un hombre masa que realmente pierde, no es capaz de tomar decisiones o de pensar por sí mismo. Ella en una carta incluso quiero decir, para que seamos conscientes de que ella era muy crítica, y sí que es cierto que en la intimidad, en las cartas, en las cartas con Blücher, por ejemplo, o con Jaspers, despedaza la personalidad, ¿no? No la mente, no la genialidad, sino la personalidad del hombre fallido que es Heidegger, ¿no? Ella dice que realmente le denomina asesino en potencia, ¿no? Por haber firmado ese acta en el que impedía el acceso de Husserl a la biblioteca de Freiburg. Husserl, recordemos que era el antiguo rector, el rector que estaba antes de Heidegger, ¿no? Pues bien, ella ahí directamente es muy taxativa, o sea, la culpa la tiene la falta de personalidad y de ética de Heidegger. Sin embargo, Karl Jaspers, que siempre es mucho más flexible también tenemos que pensar que antes de filósofo había sido médico y psicólogo, ¿no? Entonces a él indaga más, ¿no? En ese inconsciente del sujeto. Él dice que cualquier persona, por otra parte, o sea, que no hizo nada especial.
Heidegger se limitó a hacer lo que cualquier rector en esa época hubiera hecho, ¿no? Pero claro, eso es lo que no permite Hannah Arendt, ¿no? Ese caer en la irresponsabilidad, ¿no? En el no tomar decisiones que difieran de lo que un orden público, un orden además totalitario, está pidiéndole al individuo que haga, ¿no? Ella ya sabemos que siempre salvará a esas personas que son capaces de decir no, ¿no? La importancia de decir no. Pues bien, yo creo, y esto sí que lo dice ella muchas veces, ¿no? Que lo que ella salva es, como he dicho, la obra de Heidegger, pero nunca justificará, no lo justifica, de hecho, los actos que él cometió como rector, ¿no? Y hay una carta que no está estudiada ni analizada, pero sí que la he comentado, con Mary McCarthy, en la que dice, es que no le entenderé nunca, ¿no? Entonces sí que hay algo insoldable de, quiero acercarme a él, quiero llegar realmente, conocer su misterio, pero es que me es imposible, ¿no? Heidegger siempre será un enigma para ella. Esto es un dilema eterno, pero cuando leía el libro no pude contenerme de decir, oye, se lo tengo que preguntar a Olga. Es a raíz de esto, pero es una pregunta mucho más global, más general. El dilema, ¿no?, entre separar un poco el individuo de la obra, ¿no? Desde un punto de vista ya humanista. ¿Qué piensas de esto? Ella lo hace, y yo creo que es muy necesario. Y de hecho, yo creo que en casos como los de Heidegger, ¿no? Cuyo legado de pensamiento es inestimable, ¿no? O sea, y que realmente el pensamiento de Occidente, la metafísica, no sería la que es hoy en día sin él, pues yo creo que en esos casos es necesario hacer esa separación. Hemos estado hablando, aprovecho porque hemos estado hablando ya de Karl Jaspers. Hemos hablado ya un poco de la relación personal que tenían y las diferencias, por ejemplo, con Heidegger. Ellos compartían también una situación similar. Me gustaría un poco preguntarte sobre esa relación, ¿no?, maestro-discípulo, y después también creo que uno de los puntos que destacas en el libro de la correspondencia que tienen es el juicio, a raíz también del libro del juicio de Adolf Eichmann, se pronuncia así, un poco, y después también me interesó mucho la discrepancia, ¿no?, de opiniones que hay sobre ese tema. ¿Podrías explicarnos un poco? Sí, dices que tienen, digamos, situaciones semejantes. ¿A qué te refieres? Hannah Arendt y Karl Jaspers, Sí. como vidas, ¿no? O sea, sí, como vidas, sí. Vale. Bueno, no sé si... Sí, o sea, es interesante lo que me comentas, porque hay que dejar claro que Karl Jaspers no era judío, pero sin embargo su mujer sí, Gertrude Jaspers, ¿no? Entonces, ese estar casado con y no querer prescindir de la amada, ¿no?, pues realmente le llevó a una situación muy parecida a la de Hannah Arendt, de ostracismo, ¿no? De hecho, hay algo que a veces olvidamos, ¿no? Hay exilios que son de exiliarte fuera, pero hay exilios internos también, ¿no? Y el de Karl Jaspers claramente fue eso, fue un exilio interno. Él le obligaron a prescindir de todas sus clases en Heidelberg, y eso, vivir en la total ausencia de clases, de amigos, de relaciones, ¿no? En Alemania, que tal vez es incluso más duro, ¿no? No moverte de tu país, pero es como estar en otro lugar, ¿no? Porque directamente todo ese tejido social desaparece, o lo hacen desaparecer. Entonces, desde ese punto de vista sí que vivieron esa sensación de sentirse totalmente expatriados, desarraigados, y él lo decía muchas veces, sentirse solo, ¿no? O sea, libre pensador. Comparten los dos ese Selbstdenken tan alemán de Schelling, ¿no? El no adscribirse a ninguna escuela ni ningún pensamiento ideológico, ¿no?, sino pensar por sí mismos. Eso yo creo que es el gran punto de unión y de conexión que ellos encuentran. Jaspers también es cesado, ¿no?, como rector. Claro, o sea, justo por mantener la relación con su mujer, por no querer prescindir de ella, ¿no? No querer y no poder, básicamente. No poder en el sentido de que iba en contra de su
de su condición de ser pensante y ser reflexivo. Pues bien, y eso les hace en cierta forma también, y lo he tratado bastante en el libro, ¿no? Interesarse por los mismos temas, que son los temas de la actualidad, porque si, a diferencia, por ejemplo, de Heidegger, que Heidegger se va a ese solipsismo metafísico, ¿no?, del pensador, pues Karl Jaspers, como dice Hannah Arendt, es un ciudadano del mundo, es un pensador, no, un pensador y crea una filosofía no del hombre, sino una filosofía humanista, ¿no? Y esa necesidad de tomar responsabilidad de lo que le rodea, de hablar sobre todo, o sea, los dos comparten, y además en tiempos muy parecidos, un estudio muy reflexivo y muy extenso sobre la culpa, ¿no?, el concepto de la culpa alemana, ¿no? Culpa metafísica, culpa global. Y también la bomba atómica, sobre la necesidad de una federación de estados. O sea, comparten los mismos temas, ¿no? Y la perspectiva desde la que lo hacen puede diferir, pero en cierta forma hay un núcleo que les une, que es esa necesidad de reivindicar la pluralidad, ¿no? La pluralidad, el diálogo, la conversación, la mundanidad, ¿no? De hecho, es muy, yo creo que muy revelador que Hannah Arendt, el único pensador, filósofo al que salva, ¿no?, es a Jaspers por intentar hacer una medio filosofía política, ¿no? Según ella nunca le llegó, ¿no?, nunca lo alcanzó, pero por lo menos hizo amagos, ¿no?, de intentar ir más allá de ese pensamiento introspectivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podemos aplicar un poco las reflexiones entre Jaspers y Arendt sobre, ahora lo comentabas, ¿no?, un poco sobre la responsabilidad ética y la libertad en el contexto político que vivían, y también hacer un ejercicio, ¿no? Ellos también que hablan mucho de acción y de responsabilidad individual en el contexto actual. ¿Cómo podemos aprender de esas conversaciones que tenían? Pues fíjate, yo creo que esto lo encontramos muy bien justo en ese texto, ¿no?, que aparece en Hombres en tiempos de oscuridad, ¿no?, que yo quería cambiarlo en Seres humanos en tiempos de oscuridad, pero no me han dejado. Pero bueno, Hombres en tiempos de oscuridad, que aparece como uno de los protagonistas Jaspers, y como he dicho es el ciudadano del mundo. Y ella dice, Hannah Arendt dice, y lo es porque desde sus primeros escritos en los años 30 no deja de sentirse responsable de todo lo que ocurre a su alrededor. Pero sentirse responsable no es pensar, no es tener la culpa. Es que ellos, los dos, hacen una clara diferenciación entre lo que es responsabilidad y lo que es culpa. Culpa solo tienen los perpetradores directos del acto. Responsables en realidad somos todos, ¿no? Todos aquellos que no hacemos nada por evitarlo. O al contrario, ¿no?, que contribuimos con nuestro silencio o nuestro no hacer a que ocurra, ¿no? Entonces, ellos dos son muy conscientes de esa necesidad de tomar responsabilidad de los acontecimientos históricos, ¿no? Ellos dicen algo así como: el acontecimiento histórico no es algo que ocurra de repente, sino que hay unos indicios, y aprender a descifrar esos indicios es una obligación del ser humano responsable. Y después de eso, después de tomar responsabilidad, está la capacidad de emitir un juicio de valor. O sea, lo que ocurre no nos puede dar igual, ¿no?, justo porque somos responsables, sino que tenemos que actuar en consonancia. Yo creo que si pensamos en los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, que son terribles, ¿no?, y que son de un parecido fantasmal con lo que les ocurrió a ellos, pues básicamente son esos dos conceptos, o sea, la necesidad de sentirnos responsables, o sea, que lo que está ocurriendo allí también nos está ocurriendo aquí, y hacer algo, o sea, un juicio de valor. No partidismo, que es diferente, o sea, porque también el partidismo es mucho más fácil. El partidismo es adscribirse a una ideología, ¿no? No, es como individuo, como sujeto, ser capaces de emitir un juicio de valor sobre lo que está ocurriendo, pero para esto se necesita un trabajo de reflexión previo, ¿no? Por último, de Jaspers, Olga, bueno, lo comentas, ¿no? Ellos tenían una amistad filosófica, intelectual, donde la pluralidad de ideas y la libertad de pensamiento que había, y también coincidían en esa posición crítica, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo en el mundo, como algo súper necesario. Pero entiendo que tenían como dos visiones distintas, ¿no? O sea, ellos reflexionaban, había pasado la guerra, ¿no?, y hablaban un poco de cómo tenía que ser el mundo después. ¿Cuáles eran esas visiones un poco
digamos que eran contradictorias entre ellos dos. Bueno, yo creo que una de las primeras, y tal vez aquí me parece incluso más ingenuo, ¿no? La postura del maestro, ¿no? Era esa confianza en Alemania, Alemania como entidad, Alemania como concepto, Alemania como nación, ¿no? Entonces, Jaspers siempre tuvo esa idea de una Alemania utópica, ideal, ¿no? Hannah Arendt nunca la tuvo, ella era una ciudadana del mundo, de hecho eso es muy interesante, a mí realmente me hacía hasta gracia, ¿no? Esa necesidad que tenía Jaspers de escribirle alguna nacionalidad a su alumna, ¿no? De hecho hay cartas en las que se empeña en denominarla alemana, o sea, encontrar ese rasgo alemán en ella o ese rasgo judío, y ella le dice, no, yo no soy nada de eso, ¿no? Y en caso de tener que ser algo, en caso sería judía, ¿no? En caso de tener que defenderme o dar cuentas de algo, ¿no? en este mundo, sería de judía, ¿no? Como judía, en mi condición judía. Pero ella no, o sea, ella entiende mucho antes que el maestro que la mundanidad, ¿no? Y que ese sentirse en casa en el mundo, ese amor mundi, es realmente el final deseable, ¿no? Ser ciudadana del mundo. Y esa realmente yo creo que es uno de los puntos que tal vez les aísle, ¿no? Y luego también, claramente, aunque sí que es cierto que Jaspers intenta y le interesa lo político, no deja de ser un filósofo y piensa desde el punto de la filosofía, es decir, desde el sujeto, desde el hombre, ¿no? El hombre en diálogo, eso es cierto, ¿no? O sea, no es el hombre en sí, sino, o sea, no es el ser en sí, sino es el ser en continuo diálogo, en relación dialógica con el otro, pero sigue siendo el ser, ¿no? Y Hannah Arendt parte de la pluralidad. Otra de las relaciones que destacas en el libro y que más me llamaron la atención es toda la correspondencia con Walter Benjamin. Siguiendo con esta pauta de diferencias, ¿no? Con lo que vamos comentando, entiendo que es una relación totalmente distinta, ¿no? a las dos anteriores, incluso es una relación, digamos, mucho más corta también, por causas evidentes, y después también la responsabilidad que ella asume, ¿no? Tras la trágica muerte de Benjamin, con la hora de Benjamin, el mundo también que le abre Benjamin es un mundo mucho más amplio a nivel cultural, a nivel humanístico. ¿Qué podrías contarnos sobre esta relación y sobre todo lo que se lleva Arendt, ¿no? de esta correspondencia y de este legado intelectual? Pues sí, es una correspondencia, es muy diferente como tú bien has dicho, Alexis, a las anteriores, ¿no? Es muy breve, o sea, es muy escasa. Realmente esa relación de ellos dura 34-35, que coincidieron en el país de los exiliados, París de los exiliados, ¿no? Es un caso de afinidades selectivas, se encontraron y se reconocieron, ¿no? Se reconocieron como dos mentes brillantes que además no tenían parangón, no había nada que se les pareciese. A mí no me sorprende que Hannah Arendt acabara o cayera encandilada, ¿no? de Benjamin, ¿no? Que no era muy... digamos, no era famoso, pero era reconocido en esa época, ¿no? en un grupo elitista, ¿no? Lo que más me sorprende es que se llevan 14 años de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué vio realmente Benjamin en aquella jovencita, ¿no? Pero el caso es que vio algo, ¿no? No sé, tal vez tiene que ver que era muy buena jugadora de ajedrez y tenían interminables partidas de ajedrez, pero sí, el caso es que es una correspondencia muy breve, muy impersonal, muchas veces son simplemente mensajitos, misivas, cartas de cumpleaños, felicitaciones de Navidad, ¿no? Incluso hay algunas que son menos íntimas, puesto que son las que se reenvían cuando los dos están internados, ¿no? En la época del París de Vichy, los dos son capturados y están en campos de lager, ¿no? De concentración, de campos de... Bueno, el de Gurs está, de hecho, Hannah Arendt, y se intercambian cartas en francés, tiene que ser francés para no levantar sospechas, y son totalmente impersonales, hablan simplemente de libros, los libros que están leyendo. Ese es otro de los puntos en común entre ellos, ¿no? Kafka en todas sus variedades es su punto en común sobre todo, ¿no? De hecho es muy revelador, y yo creo que hay algo de Benjamin ahí, ¿no? O sea, en el apartamento de Nueva York,
que compartía, que tenía el matrimonio Arendt-Blücher, había en el saloncito una foto, un retrato de Kafka. Y yo siempre he pensado que ese Kafka también tenía algo Era Benjamin. De Benjamin, sí, era un trasunto, ¿no? de Benjamin. Yo creo que lo que realmente le da Benjamin a Arendt es esa... sí, le abre, ¿no? Tal vez a ese pensamiento no universitario, bueno, no universitario en el sentido no académico, ¿no? O sea, ella de hecho lo dice, era un ser totalmente inesperado, totalmente que tenía todo, o sea, tenía la versión, era un artista, no era académico, o sea, que decir, no era... no lo podía, y por eso de hecho nunca consiguió tener acceso a la universidad alemana, no era un personaje calificable, ¿no? Era un personaje raro, era raro, y era en esa rareza que no pudo encontrar su sitio en el mundo, tal vez, ¿no? Y yo creo que lo que se queda Hannah Arendt también es ese pensamiento poco riguroso en el sentido de sistemático, ¿no? Esa necesidad de amalgamar muchos saberes, un pensamiento polivalente que, pues eso, busca también de lo literario, de la poesía, ¿no? Hace poco en el 19 apareció en Herder también traducido al español los poemas de Hannah Arendt, que cuando aparecieron en Alemania, que me recuerda, traducidos al alemán, que, bueno, en su versión original alemana, que creo que fue en el 2015, levantó una pequeña revolución, ¿no? en el ámbito de los pensadores arendtianos, ¿no? Porque nadie pensaba que ella era capaz de escribir poesía, y sí lo hacía también, un poco como volvemos a ese género de tocador, ¿no? Ella, ahí sí que era muy evidente que nunca quiso que se publicaran esos poemas, ¿no? Yo siempre comento que alguien que ha leído la obra de Hannah Arendt, esa voz provocadora tan suya, ¿no? Cuando lee los poemas se siente un poco frustrado porque lo que vemos es un remedo, ¿no? Es un ensayo de escribir como hacen los escritores que a uno le gustan, ¿no? A una le gusta en este caso, ¿no? Pero bueno, ella tiene ahí la poesía, y de hecho, aunque como tal vez su producción poética no sea lo mejor que tiene, sí que es cierto que en toda su obra encontramos constantemente esas citas poéticas, ¿no? Citas poéticas, referencias de novelas, ¿no? Tiene un pensamiento muy... que bebe de todo, comulga con todo, ¿no? Y eso lo tiene de Benjamin indudablemente. Y luego, perdona, pregúntame tú. Porque si no, una simple curiosidad. Esos poemas de Arendt ¿son identificables? O sea, ¿se la identifica con esos poemas o no? Sí, de hecho muchos son dedicados a personalidades. Tiene uno a Walter Benjamin, que además aparece en el libro, ¿no? Sí, a Hermann Bloch, sí, hay muchos. Por ejemplo, la primera época, claramente se puede leer entre líneas ese idilio que tanto dolor y tanto placer le causa con Heidegger, ¿no? Entonces sí, se puede rastrear un poco la línea vital de la escritora, ¿no? De la autora. Pues sí, decía con Benjamin, seguimos con él. Tú decías la recuperación, esa labor de recuperación del amigo, y a mí es lo que más me pareció interesante, ¿no? De esta amistad tan corta que no tuvo tiempo, que se la arrebataron, en realidad le arrebataron al amigo antes de tiempo, ¿no? Pues lo que me gusta es ese no cejar en ser amiga, aunque el amigo ya no esté, aún en la ausencia, ¿no? Pese a la muerte del amigo, ella sigue siendo amiga y sigue reivindicando esa amistad mucho más allá. Y lo hace recuperando toda la obra de Benjamin, ¿no? Recuperándola de la barbarie y también del olvido y también de la mala interpretación, ¿no? O sea, lo comento en el libro, cuando él desaparece, las personas que eran muy conscientes desde siempre del gran valor que tenía ese pensamiento, lo que intentan hacer cada uno por su parte es restituirlo, pero
según les conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Escuela de Frankfurt con Adorno, pues sacando a relucir sobre todo el componente dialéctico, ¿no? Que tiene la obra de Benjamin y dejando de lado todo lo demás. Bertolt Brecht, gran amigo también, que por ejemplo la Escuela de Frankfurt decía que era una pésima amistad para Benjamin, ¿no? Pues lo que intenta hacer es reivindicar ese marxismo, anarquismo de Benjamin. Gershom Scholem, el gran amigo, yo creo que el verdadero amigo, el que más conocía también porque fue la amistad más antigua de Benjamin, lo que quiere es esa mística cabalística, ¿no? Que encontramos en los escritos de Benjamin, que lo encontramos también, lo interesante es que también lo encontramos, pero tal vez lo que hace Hannah Arendt y lo que yo creo que tiene gran valor es que intenta recuperar todo, o sea, toda la obra de Benjamin sin exclusiones, ¿no? E incluso se atreve a un giro más, un giro que le causa, como siempre en su vida, un cierto escándalo o una cierta reprensión por parte de los otros amigos, ¿no? Que ella lo que quiere también es reivindicar que Benjamin no fue solo un pensador, sino que fue un poeta, ¿no? Y esto cae fatal, o sea, la filosofía y la poesía, desgraciadamente, en muchos casos siempre han ido separadas, ¿no? Que no ha sido como María Zambrano, que decía que es una hermandad que debe volverse a encontrar, ¿no? Pues en este caso no lo entendieron, ¿no? Y sin embargo, Hannah Arendt es capaz de ese paso. Hasta ahora, Olga, hemos comentado, digamos, los tres personajes que yo conocía en el libro y que había leído cosas. Estamos acabando, pero antes de acabar me gustaría comentar contigo al menos un personaje más, aunque sea rápido. Me pareció muy curioso, ¿no? Las cartas con, no sé si lo podía pronunciar bien, pero Rael Varhagen. Entonces, ¿qué nos podría explicar, ¿no? Porque es una correspondencia diferente con una persona extemporánea a Arendt, pero tú tratas, ¿no? De que es una amistad, de que es una persona con la que se ve identificada, que también incluso es como una heroína para ella por todo lo que promueve, ¿no? En una época del romanticismo, donde pues, la situación de la mujer y encima judía pues era fatal. ¿Qué nos podría explicar un poco de esta correspondencia y de esta relación y sobre todo qué significa, ¿no? para Arendt como ejemplo, como espejo en el que mirarse? Pues creo que has elegido muy bien, Alexis, acabar con ella, con Rachel Varhagen, porque empieza con ella. O sea, en realidad, y esto es tal vez un secreto que ahora voy a desvelar, el título, Hannah Arendt, Cartas del recuerdo para los amigos, en realidad es una emulación a otro libro que apareció en 1833, que se titulaba Rachel Varhagen, Carta del recuerdo para los amigos. Entonces, realmente, lo que, con toda la humildad del mundo, lo que intentaba hacer es un poco, así como Hannah Arendt escribió esa biografía sobre Rachel Varhagen, que como ya dije no le gustó nada a su tutor, que era Karl Jaspers, pero bueno, escribió esa biografía sobre este personaje que para ella era considerada, y esto lo escribe en una carta a Hanny Blücher, le dice: es curioso, ¿no?, que mi mejor amiga lleve más de 100 años muerta, ¿no? Pues para mí también era cierta forma de homenajear a esa amiga que para mí se ha convertido Hannah Arendt, amiga maestra, más que amiga es maestra, ¿no? Pero sí, es cierto que también hay es la licencia, es mi licencia, ¿no? Aquí en este capítulo me he permitido crear una alucinación, o sea, algo que no existe, una ficción. Esas cartas, no hay una correspondencia entre ellas, ¿no? Sin embargo, lo que me parece que es evidente es que leyendo esas otras cartas, que son las cartas que Rachel Varhagen recibió y mandó a sus amigos también, ella de forma inevitable encuentra un espejo, ¿no? O sea, un efecto de reflectario en el que se ve, en el que ve algo que hasta ahora había tal vez intuido, pero nunca había sido capaz de comprender con toda esa claridad, ¿no? Y es algo, de hecho, de lo que le acusa Jaspers, ¿no? A Jaspers no le gusta nada ese trabajo porque lo que le dice es eso: estás utilizando a tu heroína para explicarte a ti misma, ¿no?, en vez de indagar más en esa mujer, ¿no?
Pero sí, o sea, sin embargo, yo creo que para los estudiosos de Hannah Arendt el gran valor de esa obra justo se encuentra en ese trabajo especular. Y es cierto, por ejemplo, que muchas veces se ha dicho que, bueno, de forma también, volvemos a malinterpretar, ¿no? Y muchas veces, como dice Sheila Ben-Habab, ir o estudiar a Hannah Arendt en contra de Hannah Arendt. Se ha hablado del feminismo de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt no fue feminista, de hecho, cualquiera que haya visto esa... bueno, no fue porque no le interesó, y además el feminismo entendido como el feminismo de su época, ¿no? El feminismo de su época no le interesaba nada, a María Zambrano tampoco, y a muchas otras mujeres que eran muy conscientes de que eran personas, ¿no? Tampoco les interesó. Probablemente con estos nuevos feminismos de la diferencia y toda esa evolución tan positiva que luego tuvo la teoría feminista, sí que se hubiera sentido más identificada. Pero con los de su época, no. Y de hecho creo que es muy significativo que ella no conocía o no le interesaba para nada la obra de Simone de Beauvoir, no así la otra Simone Weil, sí, ¿no? Era como para ella esa virgen roja que se centraba en la acción, sobre todo la acción política, era para ella uno de sus maestros también, ¿no? Pues bien, no es feminista, entonces lo que le interesa de Rachel van Hagen no es que sea mujer, sino su condición, y esto es muy importante, de paria, ¿no? De paria consciente. O sea, lo que le interesa es que, pese a ser, o justo porque es judía, logra encontrar en esa sociedad burguesa del romanticismo alemán en Berlín del siglo XVIII, logra encontrar su lugar desde su singularidad. Volvemos otra vez a ese concepto esencial de Hannah Arendt, la unicidad, ¿no? Ella no intenta asimilarse, no intenta prescindir de esa condición judía, sino que la reivindica y hace de esa diferencia sea el baluarte de todo su éxito, ¿no? Éxito en el sentido de iniciadora, ¿no? O sea, si volvemos a uno de los conceptos esenciales de Hannah Arendt, el de amor mundi, pero también de ser humano como iniciador. Pues Rachel van Hagen es una iniciadora, ¿no? Entonces, ese ser capaz de, a través de su heroína, ligarse con la condición judía, yo creo que es esencial, sobre todo porque la condición judía ya sabemos que para Hannah Arendt fue muy controvertida, fue muy ambivalente, pero si algo hay que rescatar es que toda la obra de Hannah Arendt no se puede entender sin esa condición judía, pero condición judía como ser judía en esos tiempos, ¿no? Y sobre todo que ella, toda la acción política también la reconoce desde un héroe, que es el refugiado judío, o sea, como un constructor de nuevos mundos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia de esas cartas no escritas, pero sí estudiadas, ¿no? De esas cartas con los amigos de Rachel van Hagen. Ahí aparece, ¿no?, el concepto de Salonier y todo lo que implica para Arendt ¿no?, en la forma en la que se utilizó, pues, ese intelecto, ¿no?, y su hogar para crear espacios de encuentro donde, pues, las limitaciones de la época podían ser desafiadas, al menos temporalmente. Claro, es que los salones literarios no son otra cosa que lugares de reunión de amigos, en los que se puede, lo que hemos dicho antes, dialogar, intercambiar opiniones, enfadarse, esa conversación libre y pública, ¿no? Para terminar, Olga, ¿qué crees que pensaría Hannah Arendt de lo que estamos viviendo hoy? O sea, si pudieras hablar con ella, ¿no?, con tu amiga, escribirle una carta y recibir su respuesta, ¿qué crees que nos diría o que te diría? Sí, le pediría consejo, desde luego, ¿no? Y creo que básicamente lo que me diría es que leyéramos toda su obra, o sea, que ya todo lo que tenía que decir lo ha dicho, ¿no? Está ya escrito. Y lo único que hay que hacer es que leer su obra y entender, ¿no? Porque yo, además es que constantemente no hago más que ver referencias a lo que está ocurriendo. La historia se vuelve a repetir. O sea, esto lo decía también María Zambrano, ¿no? La historia que no se le ha hecho el duelo, ¿no?, que no se ha reflexionado sobre ella, es un fantasma, vuelve a venir, ¿no? Y además con la misma apariencia, y es que está ocurriendo. Entonces básicamente lo que me diría es id a mis libros y leerme y aprended, o sea, básicamente, ¿no?
Bueno, pues que la gente vaya a sus libros, vaya también a los tuyos y reflexione, que siempre es bienvenido. Olga, nada más. Ojalá podamos volver a vernos y seguir Ojalá. hablando. También de la figura de María Zambrano, que para mí la conozco, pero tampoco he profundizado demasiado y me encantaría porque tengo muchas referencias y todas muy positivas y muy bonitas. Mm. Y solo me queda pues agradecerte por tu tiempo bueno, por tu sabiduría y que ojalá pues eso, que volvamos a coincidir pronto. Muchas gracias, Alexis. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho recorrer contigo el libro. También es siempre muy gratificante, ¿no? Cuando sabes que estás hablando con alguien que ha entendido el libro y que te pregunta cosas que realmente son importantes, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo esa lectura generosa y sobre todo la invitación. Gracias. Espero que la gente que nos escucha también lo pueda disfrutar y se anime a acercarse a tu libro, a comprarlo, a ir a una biblioteca, a leerlo. Al final es lo importante, es lo que cuenta, que se acerquen. Un abrazo, Olga. Un abrazo, Hasta chao. la próxima. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.